Dios les continúe bendiciendo grandemente, amada iglesia. Dios la continúe bendiciendo, pastora. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia. Amén. Qué bendición poderlos saludar en esta noche con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, cada uno de nosotros nos regocijamos los días miércoles aquí a las 6:30 de la tarde, encontrándonos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también ser edificados con esa hermosa palabra. Una palabra gloriosa que Dios trae para nosotros. Acuérdese que la palabra es Jesús. Jesús es el verbo y la palabra hace vida en nosotros. Y hay una recomendación maravillosa en las promesas que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, y es que las promesas las obtenemos a nuestras vidas cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos encontramos, cuando tenemos en nuestros corazones ese gozo, esa alegría, esa seguridad de que el Dios que hizo los cielos y la tierra se ha acercado a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nos acercamos, y es una responsabilidad de cada uno de nosotros tener esa intimidad, tener esa relación, tener esa unidad con el Señor, y por eso es importante unirnos a la mitad de la semana para escuchar la palabra del Señor y orarle al Señor. Entonces vamos a orar al Señor a través de esa oración poderosa que nos dirige nuestra amada pastora. Amén, iglesia. Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar a nuestro Dios y Padre celestial. Amantísimo Padre de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, una vez más venimos a presentarnos delante de ti, de tu majestad, de tu gloria, precioso Dios de los cielos, declarando que tú eres nuestro Dios, declarando que solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración, declarando, mi Señor, que solamente hay uno bueno, y ese eres tú, mi Rey de la gloria. Por eso venimos como tus hijos, Señor, buscando tu presencia. Venimos, Señor, como tu pueblo, necesitados en esta noche, Padre. Venimos con hambre, venimos con sed de tu presencia, mi Señor amado, para que tú obres, Señor, en cada corazón, mi Rey de los cielos. Te damos gracias por lo maravilloso que has sido para con nosotros, mi Rey. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos que sea la unción del Espíritu de Dios la que sea desatada en cada casa, en cada lugar donde se escuche esta palabra. La unción del Espíritu Santo empiece a desatarse, Señor, trayendo bendición, trayendo victoria, trayendo sanidad, mi Señor. Bendito Espíritu Santo, a ti te pedimos, muévete con libertad en esta noche en cada casa, Señor. Obra poderosamente, llena cada vida, Señor, porque venimos, Señor, por la llenura de tu presencia, Espíritu Santo, porque tú eres el único que puede llenar nuestras vidas, porque tú eres el que nos enamora, el que nos atrae, dice tu palabra, con cuerdas de amor, mi Señor. Por eso venimos aquí, Señor, rindiendo todo lo que somos, Padre mío de los cielos, en el nombre maravilloso de Jesús. Te pedimos, háblanos en esta noche, Señor, habla a nuestros corazones, ministra nuestras vidas, llénanos de tu presencia maravillosa, Señor, Dios de los cielos, porque tú eres la fuente de nuestra vida, porque tú eres, Señor, el alimento para nuestro espíritu, Señor amado de la gloria. Queremos colocar este tiempo en tus manos y te pedimos, Padre, háblanos, Señor, háblanos con tu maravillosa y poderosa palabra, y que caiga esta palabra, Señor, en nuestros corazones como tierra abonada, Señor, que demos fruto, Señor, al 100% de tu palabra, mi Dios de los cielos. Por eso que tu presencia maravillosa, Señor, esté con nosotros, nos acompañe y nos guíe en cada momento, mi Padre bueno, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa bendición poder orar al Dios Todopoderoso. Él nos escucha y también sabemos que Él responde nuestras oraciones. Por eso preparémonos también para leer la palabra del Señor ahí, para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer en Génesis capítulo 50, el verso 20 y 21. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén.
Amén, qué bendición tan gloriosa saber lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de este pasaje. Hoy Dios nos va a enseñar algo tan importante que a todos nosotros nos puede pasar y podemos tener en nuestra vida, y que Dios quiere hablarnos a nuestros corazones. Y es importantísimo saber que el día domingo Dios nos estaba hablando algo tan importante, que toda promesa de Dios tiene una historia. Y para saber cómo llega esa promesa que José está hablando específicamente de José, cómo hace con sus hermanos allí cuando muere su padre. Entonces sus hermanos hacen que su padre dijo que los cuidara, que no los descuidara, que ellos temiendo por lo que le habían hecho para que no le hiciera daño. Y José trae esta tremenda respuesta. Pero ¿cómo llega esta respuesta? Esta respuesta llega como la vida de cualquiera de nosotros. Inicialmente nos concibe por el amor de un padre, una madre, y nace un niño. Pero nosotros podemos saber que Jacob se enamora de una forma tan maravillosa de Raquel, que ha impactado desde que la conoce. Él desea que sea su mujer, y su suegro, pues cuando él trabaja 7 años, se le da a su hermana Lea, y luego trabaja otros 7, ahí sí tiene a Raquel. Pero tiene el inconveniente que ella no puede dar a hijos, no puede tener hijos, tiene un grande tiempo, mientras su hermana tuvo más hijos, ella no podía tener hijos, fue algo tremendo. Por fin nace José, y cuando nace José, nos habla la palabra que después él alcanza a vivir como su abuelo le hace la trampa a su padre, y ahí podemos encontrar que la vida normalmente, cuando estamos guiados por el Señor, nos encontramos en un mundo donde hay muchos problemas, muchas dificultades, donde muchas veces la propia familia hace que se sienta la persona pues muy triste porque le están quitando las cosas, no están siendo fieles con lo que hablan, con lo que dicen, con lo que ejecutan, y de esto le pasó a José. Y José vio cómo era su abuelo, pues él no aprendió de eso, pero crece, luego ve cuando empieza a crecer como sus hermanos, ya cuando viene, dice que cuando viene Jacob, se encuentra con Esaú, él crece, ya es un joven, que nace su hermano Benjamín. Luego podemos ver a este hombre que desde muy niño tenía una integridad en su corazón. Algo tan hermoso que él tenía en su corazón, a pesar que vio cosas adversas de su abuelo, a pesar de que él vio cómo luchaba su padre con todas las adversidades que podía pasar, porque cuidar de esos animales, las ovejas, no era tan fácil. Él pasaba las noches, pasaba días, iba cuidando esa gran cantidad de ovejas que él tenía su suegro Labán, y las de él, luego que pasó casi la mayoría a ser de él por las bendiciones que Dios colocó sobre la vida de Jacob. Y podemos encontrar cómo él siempre fue correcto, aun cuando ya no tenía a su madre, pues él fue muy correcto con su padre, honraba a su padre, actuaba correctamente, de tal manera que Jacob se sorprendió y veía todas las actitudes también tan buenas de su hijo, que le dio una túnica de colores, lo hizo diferente a sus hermanos porque era más correcto que sus hermanos, dice la palabra de Dios, de tal manera que él siempre veía todas las cosas equivocadas que hacían su hermano, y él pues los exhortaba y los animaba para que cambiaran esa forma de ser, y le cargaban envidia porque él era muy íntegro desde muy niño. En su corazón tenía una integridad muy grande, y esa parte causó tanto envidia de sus hermanos que terminaron vendiéndolo a una caravana de ismaelitas. Lo venden los ismaelitas como esclavo allí en Egipto, estando como esclavo de Potifar. Podemos encontrar cómo empieza a ser bendecido, luego las patrañas de la mujer de Potifar, llega a la cárcel, en la cárcel llegan los coperos y el panadero, todos los sueños que ellos tienen, y pasa que tal cual él revela los sueños, pues eso sucede. Y cuando pasa el tiempo, el copero se olvida de lo que José le había recomendado, pero el faraón tiene un sueño muy tremendo en su corazón, todos hemos sabido, las 7 vacas gordas o las 7 espigas bien bonitas, y él en la revelación, luego las 7 vacas flacas y las 7 espigas muy marchitas que se comían las otras, y José trae la interpretación al faraón y empieza a ser un hombre muy grande, segundo
al mando de todo Egipto y Dios prospera en medio de la adversidad. Nos enseña la palabra del Señor que manteniendo la integridad en Él, manteniendo la integridad con Él, pues a pesar de que haya muchas adversidades en la vida, muchas cosas que normalmente la sociedad nos presenta también, por ejemplo, cosas que no nos gustan de una ley, cosas que no nos gustan de alguna parte, pero nosotros estamos llamados para orar por los que están en eminencia. Como iglesia estamos llamados para orar por aquellas personas que están sirviendo a través de la educación, de la guardia de nuestra nación, como la policía, aquellas personas que están haciendo cosas equivocadas. Nosotros estamos llamados para hacer del bien, para estar orando por ellos, para estar haciendo que ellos sean reargüidos en el corazón y no cargar nuestros corazones. Por eso cuando José ve que sus hermanos llegan y cuando su padre muere, pues José, ellos vienen a decirle esa patraña de que su padre les había recomendado que no le hiciera daño, que le sustentara, y José trae esa palabra tan poderosa que nos va a enseñar algo tan maravilloso para nosotros en esta noche. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Estamos hablando entonces de una palabra tan poderosa que José dio a sus hermanos, y es una palabra de un corazón perdonador. Hablando del perdón, porque todo este pasaje se centra que hay una promesa del cielo, que Dios nos perdona nuestros pecados, a cada uno de nosotros es una promesa, el perdón de los pecados. Por eso Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, para perdonar todos nuestros pecados en nuestra vida, quizás que tengamos inconsciente o conscientemente hechos. Son pecados en los cuales tenemos que ir a Jesús, al altar, y doblar nuestras rodillas y declararle al Señor o en oración cuáles son nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Pidiéndole perdón al Señor, Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona a cada uno de nosotros. Pero es tan importante lo que José hace, porque sus hermanos le vendieron, sus hermanos querían matarle, sus hermanos cuando lo venden de esclavo. Todas esas consecuencias, él no cargó su corazón de adversidad. Cuando normalmente hacen algo contra nosotros, la primera reacción al ver la persona es que hay un enojo en el corazón, hay un cambio de temperatura en el cuerpo, siente uno decirle muchas cosas. Muchas personas dicen: ahora sí le voy a decir la verdad de lo que es esa persona, y se enojan tanto que quieren hablar contra esa persona o decirle a esa persona las cosas que sienten en su corazón, porque fue correcto lo que ellos hicieron y incorrecto lo que le hicieron a ellos, y por eso se enojan tanto, y la otra persona, el mal que le hicieron. Pero normalmente cuando una persona no perdona, la persona que no perdona es la que lleva el daño en sí. Porque normalmente la persona que ofende, la persona que declara las cosas equivocadamente contra otra persona, la persona ofendida, si no perdona, es la que lleva eso en su corazón. Eso empieza a haber un espíritu de amargura, empieza a crecer de tal manera que produce esas enfermedades en medio del cuerpo de la persona. Por eso una de las cosas, de las promesas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo nos trae, es el perdón. Es importantísimo entonces para nosotros en este pasaje ver todo lo que pasó a José y tener un corazón perdonador. Nosotros tenemos que tener un corazón perdonador con nuestra nación, con las personas que están en eminencia, con nuestra familia, tener ese corazón perdonador, que es lo que nos llama la palabra de Dios en esta noche, pastora. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos dice, el mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra: vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice el Señor. Y yo creo que fue algo que precisamente hizo José, pastor, porque es que con todo lo que este hombre tuvo que enfrentar, porque no fue una cosa ni dos, sino toda su vida, prácticamente desde pequeño él tuvo que enfrentarse a dificultades, a problemas, a circunstancias
circunstancias difíciles. Entonces yo creo que este hombre, si no descargaba en el Señor, hubiera explotado y quién sabe qué hubiera dicho. Pero cuando nos llama la atención, a mí me llama la atención la escritura, que cuando yo leo la vida de José, me encanta la vida de José, entonces uno lo lee y no le ve un hombre malo, no le ve un hombre que esté peleando con Dios, no ve un hombre que de pronto le esté reclamando a Dios: ¿por qué, Dios, si yo me he guardado con integridad, por qué me pasa esto a mí? Nunca. Es por eso me llama mucho la atención de José, porque José fue un hombre manso, como nos enseña el Señor que debemos ser, humildes como debemos ser. Él tuvo que bajar la cabeza muchas veces y no peleó, y aún con Potifar, cuando fue acusado de una manera tremenda, ilegalmente, digamos, y no peleó, no levantó su voz para decir no, yo no, simplemente, y lo llevaron en la cárcel y allí siguió amando a Dios, siguió sirviendo a Dios. Y dice la palabra que me impacta, dice: y la mano del Señor estaba con José, con él siempre. Pero ¿por qué estaba la mano del Señor con él? Porque José siempre tuvo un corazón perdonador, tuvo un corazón humilde, tuvo un corazón manso, un corazón que solamente deseaba era amar a Dios y agradar a Dios, porque siempre en medio de las circunstancias él oraba al Señor, él buscaba la presencia de Dios y él confiaba que Dios lo iba a ayudar, aun con todo lo que le hicieron sus hermanos, porque sus hermanos eran terribles, pastor, terribles. Después vinieron, lo que hemos leído fue cuando ellos vinieron y le mintieron a José diciendo: es que mi papá nos dijo que usted nos hiciera, nos cuidara. No, era mentira de ellos, porque ellos sentían culpabilidad de todo lo que habían hecho contra José, haberle hecho la vida imposible en su casa, luego venderlo, cosas tremendas que estaban haciendo, y precisamente ellos tenían miedo en su vida de que José les pagara conforme ellos eran. Pero vemos que nunca José les pagó de esa forma, sino que tuvo un corazón tan hermoso para querer perdonarlos aún a sus hermanos y ver la visión que tuvo de lo que Dios realmente estaba haciendo y no sus hermanos, pastor. Aleluya. Así es, amada pastora. Dios es un Dios que siempre quiere tener que nuestros corazones tengan alegría, paz, que tengan esa tranquilidad. Pero la paz se pierde cuando la persona no perdona. Esa paz, no puede una persona tener paz cuando no perdona, porque normalmente llega el recuerdo, asiste en la noche, llega el recuerdo y empieza a sentir esa amargura, empieza a sentir esa adversidad de que la persona le hizo, y entonces eso causa hasta enfermedades. Por eso es tan importante lo que Jesús trae para con nosotros. Por eso Jesús en el Padre Nuestro es tan específico a favor de nosotros y nos dice: y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Dios nos perdona a cada uno de nosotros, pidiéndole el perdón a Dios, así como también nosotros. O sea, nos llama a que nosotros también tenemos que perdonar. Pero me impacta muchísimo allí en Mateo capítulo número 6, el versículo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: mas si no perdonad a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es tremendo esto. Muchas veces buscamos el perdón del Señor, y Jesús fue a la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, y ciertamente Él derramó su sangre a precio, esa sangre de muerte, para que cada uno de nosotros fuéramos limpios de todo pecado y toda maldición. Él perdona nuestros pecados, pero dice también que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre tampoco nos perdona. Por eso es tan importante el perdón. ¿Por qué Jesús recalca tanto esa parte y por qué hace que esa parte sea tan importante a favor de nuestras vidas? Porque es tan importante perdonar, porque yo les acabo de decir hace un instante que la persona que no perdona es una persona que en su corazón está cargado. Su corazón empieza a generar que en su pensamiento empieza a segregar esa adversidad sobre su cuerpo, y la persona termina en la adversidad, termina enferma, termina enfermándose, termina en amargura, termina en pleitos, termina teniendo grandes dificultades en su vida. Por eso Jesús no quiere que tengamos eso en nuestros corazones. Jesús quiere que en nuestros corazones haya paz, que haya alegría, que haya bendición tan maravillosa. Por eso es tan importante en nuestra vida perdonar. Pero muchas veces decimos: pero es que me hicieron esto es tan tremendo. Es necesario, el Señor nos enseña a perdonar, ir a Él, y Él nos va a enseñar a perdonar. Así sean las cosas muy grandes, sean las cosas muy tremendas en nuestra vida, es tan importante para nosotros
decirle: Dios, enséñame a perdonar. Porque si usted no perdona, usted mismo es el que se hace el daño. Si alguien te hizo, si alguien te quitó, si algo pasó en tu vida, es muy importante para nosotros perdonar. Porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial, que está en el reino de los cielos, no nos perdona, pastora. Pastor, pues eso es algo muy tremendo porque generalmente el ser humano vive lleno de resentimientos por cosas que nos han hecho, grandes, pequeñas, con diferentes motivos y por todo lo que hemos vivido en nuestra vida, en nuestro tiempo. Así que muchos están llenos de resentimiento y lo importante, como usted decía, pastor, es perdonar, porque es que el perdón no es si yo quiero, si yo no alero, porque es que nosotros cuando hablamos de perdón la gente dice: es que yo no siento perdonar, es que yo no puedo perdonar, pero realmente no es que ni sienta ni que no pueda. Lo que pasa es que el ser humano se llena de resentimientos y es tan difícil perdonar porque se mueve por sus emociones y las emociones son controladas la mayoría de veces por el enemigo. Entonces el enemigo no quiere precisamente que tú tengas un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un corazón perdonador, entonces entras en una cárcel espiritual, porque aquella persona que no perdona entra en una cárcel espiritual y va a ser esclavo de muchas cosas en su corazón, de la amargura, de la ira, del enojo, de todas esas cosas que vienen a llenar el corazón de un ser humano. Así que nosotros tenemos que tener una actitud de perdón, y no es que no sintamos o que no queramos perdonar, simplemente nosotros tenemos, pastor, que tomar una decisión, porque la vida de nosotros los seres humanos está hecha por decisiones y nosotros no debemos, yo le decía, dejarnos dirigir por los sentimientos o por las emociones, porque cuando tú dices no siento perdonar es porque estás dirigido por los sentimientos, y los sentimientos, cuando te controlan, los sentimientos son puestos por el corazón, y dice la palabra en Jeremías que engañoso es el corazón. Así cuando tú eres dirigido por los sentimientos y por las emociones, generalmente estás equivocado en lo que estás haciendo. Entonces nosotros no podemos dejarnos dirigir por los sentimientos, sino que tenemos que tomar una decisión: o seguimos nuestros sentimientos, lo que nos están diciendo y gobernando, o seguimos lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Aquí tenemos que decidir, y la vida del ser humano se trata de tomar decisiones. El problema también es que la gente está pensando, pastor, que si perdona a alguien le está haciendo el favor a la persona que perdona, y no es así. Cuando nosotros perdonamos, nos estamos ayudando es a nosotros mismos, porque somos libres de toda carga y de todo peso, y es una orden del Señor. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión, y tú, para perdonar, simplemente tienes que decidirlo, ir a la presencia del Señor y declarar que perdonas a aquella persona. Aleluya. Qué hermoso es poder perdonar. Es para beneficio de la persona que fue ofendida, de la persona que puede perdonar, esa persona sale beneficiada. Jesús, de otra manera, hace un relato importantísimo sobre Mateo capítulo 18. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus siervos. Y empieza a relatar un pasaje tan maravilloso que dice: y fue y encontró al primero que le había prestado o le había dado 10,000 talentos. 10,000 talentos le dio al primero. Él le dijo: págueme lo que me debes, o vengo a hacer cuentas. Él le dijo: no tengo. Entonces él le dice: pues vamos a tomar a su mujer, a sus hijos, a vender todo para que me pague lo que me debes. Y él pidió misericordia a este rey y le dijo: yo le trabajo, yo hago lo que sea, pero le voy a pagar, pero no tome a mi mujer ni a mis hijos, ni me vayas a quitar las cosas que tengo, yo le voy a pagar estas cosas. Y el rey dice que tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Pero este hombre, al salir, ese siervo, al salir de ese lugar, dice que se encuentra con su consiervo, o sea, con una persona al mismo nivel. Y cuando se encuentra con el consiervo, ese consiervo le había prestado 100 denarios. Acuérdese que el rey le había perdonado 10,000 talentos y él simplemente 100 denarios, y llega y dice que lo coge, casi lo ahorca, casi lo ahoga, diciéndole: págame lo que me debes. Y él dice: no tengo cómo pagarle ahora, pero déjeme y yo le puedo pagar con el tiempo. Y él dice no, y lo mandó a la cárcel. Los consiervos que vieron ese pasaje fueron y le hablaron al rey.
Cuando van y le hablan al rey, dice la palabra de Dios, que el rey se enoja y manda llamar a ese siervo. Y le dice: siervo malo, luego yo no perdoné mucho más. ¿Por qué no hiciste lo mismo? Y empieza a Jesús a darnos ese relato tan maravilloso de lo que es el perdón en nuestros corazones. Imagínense lo que sucede en ese tiempo. Es más o menos como si una persona, viendo los cálculos, un talento, son 10,000 talentos que le había prestado el rey. Es más o menos un talento, es aproximadamente... un talento son 6,000 denarios. Imagínense, son 6,000 denarios o 6,000 días de trabajo de la persona. Un denario era un día de trabajo, pero eran 6,000 días de trabajo, 10,000 días de trabajo que le había regalado, le había puesto básicamente prestado el rey a este hombre. Y el otro, que eran 100 nomás, no tuvo misericordia. A veces en este pasaje nos podemos encontrar que a veces para nuestro propio concepto, el error que hacen contra nosotros aparentemente es muy grande, pero a veces nosotros mismos estamos cometiendo más errores con las demás personas. Por eso es tan importante para nosotros ir delante de la presencia del Señor y decirle: Dios, está pasando estas cosas, y Dios nos hace ver la verdad de lo que está pasando. Este hombre aparentemente era 100 denarios que le debían, pero él debía 10,000 que le habían perdonado, era mucho más. Por eso él dice que lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que le debía, porque realmente actuó muy mal, porque tuvo misericordia el de 10,000, pero él con 100 talentos, que es menos, 10 denarios, 100 denarios que es menos, se pone y casi le quita la vida a la persona. Y luego de eso lo manda a la cárcel. Y por eso Dios nos habla a cada uno de nosotros lo importante que es saber perdonar. A veces en el momento cometemos errores por el impulso, por las cosas que están pasando, pero si ha pasado el tiempo y esa persona que ha seguido con ese conflicto y lleva años con ese conflicto, usted que no ha perdonado, acuérdese que la palabra nos ha dicho que tampoco nuestro Padre que está en el reino de los cielos no nos perdona. Es importantísimo para nosotros el perdón. Sí, nos ofendieron, sí pasó tantas cosas, sí nos quitaron, pero es importante que usted mismo sienta esa paz. Teniendo esa paz, usted puede progresar en lo sobrenatural de Dios. Mire que este hombre no pudo perdonar a aquella persona, no tuvo misericordia de aquel que le había prestado de los 100, de los 10,000 había sacado 100 y le había prestado a él. Y él sí quiso quitarle la vida, sí lo mandó a la cárcel, mas el rey tuvo misericordia. A veces nosotros comportamos de la misma manera. Hay cosas en lo que le pasa en la casa, en la familia, hay cosas que pasan en el trabajo, hay cosas que pasan en diferentes lugares, y nosotros normalmente pensamos que estamos actuando de bien con nuestra actitud, con lo que nosotros hemos visto. Pensamos que el único adolorido, el único que lleva dolor en el corazón es es la persona que está sintiendo esto, pero normalmente a veces ofendemos más de lo que nos han ofendido. Por eso es tan importante para nosotros hoy ir a la presencia del Señor. Si José, que fue rechazado por sus hermanos, fue humillado vendiendo como esclavo, fue en la cárcel, cuando tuvo toda la oportunidad de vengarse de todos ellos, nunca usted puede encontrar en el corazón de José ese espíritu de venganza, ese espíritu de tener rencor en el corazón de él. Por eso un corazón perdonador es tan importante en nuestras vidas, ¿cierto, pastora? Sí, dice la palabra del Señor que como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a las demás personas. Y a veces no lo hacemos. O sea, a veces tenemos que ponernos a pensar quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás. El Señor nos perdonó un montonón de pecados, una cosa terrible. Él nos perdonó. Nosotros también debemos hacerlo con las demás personas. A veces nos sentimos tan ofendidos y nos creemos como tan íntegros que creemos que los demás no merecen el perdón, pero lo merecen porque se han equivocado igual que usted y yo nos equivocamos en algún momento. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un corazón perdonador. Así que tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame un corazón
perdonador. Que el Señor, pídele al Señor, Señor, saca toda dureza de mi corazón, todo corazón de piedra, todo corazón duro, Señor, quítalo de mí y enséñame a perdonar. Dame un corazón perdonador. Y algo, iglesia, que nosotros tenemos que tener es un corazón perdonador a diario, con todos los que tenemos, con nuestros familiares, con cada persona. Nosotros tenemos que tener una vida de perdón, estar dispuesto a extender el perdón a todas las personas, porque en algún momento nos pueden ofender y no podemos hacer que eso llegue a nuestro corazón y se quede allí, sino que salga de nuestro corazón. ¿Cómo? Vamos en oración y lo entregamos en la presencia del Señor para que Él nos ayude a sacar esas ofensas y esos resentimientos, iglesia. Amada iglesia, es tan importante en nuestras vidas saber que Dios nos perdonó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de todos nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho mal. Ahora también es necesario que nosotros también perdonemos. Y es tan importante lo que José nos enseña. Dice, y vosotros pensáis mal contra mí. Acuérdese que el que quizás nos ofendió o el que hizo aquellas cosas pensó algo mal. Pero dice, pero Dios encaminó todo para bien. Yo sé que quizás vino algo mal. Quizás nos hicieron algo malo, dijeron algo malo, nos quitaron algo. Pero la palabra nos está diciendo que a pesar de que eso está equivocado, que fue equivocado en nuestra vida, pero dice que en la vida de José, como él no en su corazón no guardó esa amargura de venganza, ese deseo de vengarse, como sí lo tuvo, por ejemplo, Esaú, de su hermano, dice que estaba deseoso y que dice que desesperado con todo el deseo de muerte de su hermano. Mas José nunca pensó eso de sus hermanos, mas nunca pensó eso de la esposa de Potifar. Él nunca se desesperó porque el copero se olvidó de lo que no le había hecho. Él nunca empezó a cargar su corazón de amargura. Por eso dice, vosotros pensáis mal contra mí. Yo sé que te han hecho muchas cosas. Y la palabra te trae porque Dios te está hablando en esta noche que a pesar de que te han hecho tantas cosas en tu corazón, en tu vida, dice la palabra, vosotros pensáis mal contra mí. Hay mucha gente que pensó hacer mal contra ti. Hay muchas cosas que están cargados su corazón y quizás no ha tenido paz en este tiempo, pero Dios dice que Él lo encamina para bien. Es decir, eso no te hace daño. Lo que te hicieron no es nada. Lo que pasa es que te cargaste tanto. Y esa carga te estás enfermando, esa carga te estás sintiendo esa raíz de amargura, esa raíz de adversidad en su vida. Pero Dios trae la paz en tu corazón en esta noche. Dios trae la sanidad a través del perdón que Él nos da para que usted también tenga un espíritu perdonador. Perdona a aquella persona que le hizo hace muchos años esto. Hace pocos días, no sé cuál tiempo, pero así se hace muchos días o pocos días, hace daño a su corazón. Por eso dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo lo que hay hoy. Por eso es tan importante perdonar, porque Él nos perdona, nosotros también vamos a perdonar. Vamos a orarle al Señor. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, porque este Rey tuvo misericordia, porque tú, Señor mi Dios, has tenido misericordia de nosotros. Ahora lo que nos habla la palabra en esta noche es que nosotros debemos tener misericordia con las personas que nos han ofendido. No se merecen que lo perdonemos, eso es misericordia. No se merecen que nosotros hagamos las cosas, pero por amor a ti, Dios, voy a sanar mi corazón. Por amor a ti, Dios, porque tú lo vas a encaminar para bien, no voy a dejar que mi corazón se cargue con esas adversidades. Por eso hoy renuncio a ese dolor que causó esa adversidad que trajo en mi corazón y que no podía perdonar. Aquello que mamá, papá, ese hijo, aquella hermano, aquel amigo hizo contra tu vida. En esta hora Dios trae un corazón nuevo. Él lo va a encaminar para bien porque tuviste una experiencia, porque fuiste fortalecido. A pesar de que hoy descubre que no es necesario llevar esa palabra, esa carga en su corazón, Dios te sana y te da la libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vamos a seguir orando para que Dios siga obrando. Se va a acordar de muchas cosas y va a ponerlas en el altar del Señor y Dios va a orar. Vamos a pactar con el Señor esta ofrenda y vamos a orar para que Dios nos bendiga, y el próximo domingo lo trae aquí a Casa Roca Restauración, al Alfolí. Padre maravilloso Dios, en esta cajita de fe colocamos las ofrendas y ese pacto que hacemos contigo, en el cual tú nos has dicho que si damos esa semilla, dará a nosotros, será una semilla buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amada iglesia. Dios los continúe bendiciendo. Muchas gracias por regalarnos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Que la paz del Señor esté siempre contigo. Bendiciones, iglesia.